el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Ahorita Wilton se quejaba porque Giovanni traía un tema del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, son temas obligados por lo mismo de que es lo que está en la palestra. El día de ayer sale a relucir una información de la doctora Margarita Cedeño a propósito de que llama a la clase política y de manera específica a los 4 grandes líderes políticos del país a reunirse y hacer un pacto por la gobernabilidad democrática. Asimismo lo manifestaba la doctora Margarita, pero de entrada me es extraño para mí esas expresiones de la doctora Margarita Cedeño de Fernández en la convocatoria de los actores que deben ser parte. Y manifiesta que, por ejemplo, en el caso del presidente Luis Abinader, que esté presente, en el caso del expresidente Hipólito Mejía, que esté presente, en el caso del expresidente Leonel Fernández, que esté presente, y en el caso del expresidente Danilo Medina, que esté presente. Sin embargo, no le da esa importancia capital al propio candidato de su propio partido. Parece como que ella le resta valor, le resta importancia a que es una figura ya posicionada en el juego electoral de relevancia e importancia. Llama a estos 4 líderes. Sin embargo, manifestaba la doctora Margarita de que el país está en estos momentos en un estado de ingobernabilidad. Y rápidamente, uno como comentarista en programas como estos debe basarse en lo que establecen los preceptos y los conceptos de qué es la ingobernabilidad, y ante eso debemos saber qué es la gobernabilidad. Y dentro de los elementos que tiene la gobernabilidad está el fortalecimiento de la sociedad civil. Aquí la sociedad civil opera en un estado normal. Quizás nunca la sociedad civil había recibido tan buen trato como lo ha recibido precisamente en estos últimos años. Como otros elementos, la evolución de la cultura política. De hecho, el mismo Partido de la Liberación Dominicana ha manifestado de que el PLD está en la calle. Y, por ejemplo, el día de ayer, el coordinador de campaña, el licenciado Francisco Domínguez Brito, establecía una... Francisco Javier García, establecía una agenda de trabajo en lo que ellos han diseñado, el PLD en la calle, casa por casa, buscando 1 millón de amigos para ver. Que ya ha tenido un primer momento hace unas semanas y se va a continuar estas actividades, esta agenda de trabajo en el transcurso de las próximas semanas, lo que evidencia de que la clase política, de igual forma el Partido Revolucionario Dominicano, ha tenido también una agenda de trabajo, y en la persona de su presidente ha manifestado también una agenda de trabajo y recorrido a nivel nacional. Sí, lo que establece nunca había pasado que la agenda bombardear política, un partido político y tirotear un partido político. No, y eso, yo ayer repudié eso. Eso no, para nada está bien y hay que repudiarlo. Sin embargo, el comportamiento de los actores políticos del sistema, bajo ninguna circunstancia, han sido lacerados. No han sido lacerados. Han seguido operando dentro de un régimen democrático tal cual lo establece la Constitución de la República, sin ningún tipo de restricción. Dentro de la gobernabilidad democrática también está
el comportamiento de la economía. Y podemos ver la cifra que muestra el Banco Central y mediciones internacionales del Banco Mundial, el FMI, que establece que una de las economías precisamente de toda la región que ha crecido ha sido precisamente la de la República Dominicana. Pero de igual forma, como último elemento, está el incluir en el sistema productivo nacional a otros sectores de la vida productiva. Y si nosotros nos ponemos a ver el comportamiento de lo que es el consumo de la cadena de consumo en República Dominicana, la mayoría de cosas que consumimos en el país se producen precisamente en el país. Lo que da lugar a que evidentemente no estamos en un estado de ingobernabilidad. No es así, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Y de hecho, me es sorprendente que usted llame a un pacto ahora, cuando el presidente de la República hace menos de un mes llamó a la clase política a un pacto por la soberanía nacional, y esos son elementos que yo le agrego, que también es parte de la gobernabilidad democrática, y el principal partido que se opuso a ser parte de ese pacto fue el Partido de la Liberación Dominicana, y seguido precisamente por la Fuerza del Pueblo, que manifestaron que bajo ninguna circunstancia iban a llegar a un pacto con el presidente de la República para establecer algo muy delicado, porque estamos hablando de la soberanía nacional, a propósito de un proyecto de ley que se envió al Senado, que en ese llamado pacto, los actores políticos, como ahora usted hace la mención, más destacados del sistema político nacional iban a hacer sus propuestas, esa era la idea. Y el Partido de la Liberación Dominicana manifestó una posición totalmente contraria. Ahora, llamar ahora a un pacto político, a un pacto por la gobernabilidad, por la situación de sometimiento de políticos involucrados en actos de corrupción, y que haciendo una observación, aquí no hay una persecución política, aquí hay políticos presos, aquí no hay presos políticos, aquí hay políticos presos por una serie de elementos que están presentados ahí. Ahora, señora Margarita Cedeño de Fernández, jamás, y este país no se lo va a perdonar al presidente de la República, hacer un pacto para pactar con la impunidad y la corrupción, si eso es lo que se quiere, pero jamás ese pacto debe estar sobre la base de que el Poder Ejecutivo, que ha de ser quien dirige ese pacto, tenga necesariamente que sentarse con los actores del sistema de justicia para decir, no, mira, los políticos no se pueden tocar. Eso jamás puede ser. El pacto, si se va a hacer un pacto, debe concentrar otros elementos en el que ese, al cual es la intención de muchos, que cuando yo los veo defender posición de la actual circunstancia, por este caso, el Calamar, yo lo que veo es cara de expedientes. Cuando yo veo posiciones de políticos del Partido de la Liberación Dominicana referirse al respecto del caso Calamar, yo no veo un individuo que está hablando, yo veo una cara de un expediente judicial también. Lo que pasa es que tú tienes que ver también caras, es bueno que se vean caras, como tú hablas de expedientes. Las caras tienen que ser expedientes también de otras latitudes. Cuando yo veo la cara del diputado Gandhi, ¿es que se llama? Del PRM. George. El del asunto de las bancas. Cuando yo veo la cara de él y escucho el nombre de él mencionado por los delatores. No, pero es que el Ministerio Público ha manifestado que lo va a someter. Bueno, lo que pasa es que en la condición de él va a una jurisdicción privilegiada, pero va a ser sometido. Eso lo dijo el Ministerio Público. Pero cuando yo veo esas cosas, y entonces solamente hay una mueca con relación a eso, entonces yo me pongo chivo y sigo diciendo, sigo manteniendo que ha habido exclusividad en la persecución, porque hay elementos más que de delación, a los que muchos llamamos pruebas, elementos más que suficientes para instrumentar un expediente contra él y otros diputados que corresponden también al Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, no vemos esas energías
por parte del Ministerio Público independiente. No las vemos, no se gastan ese tipo de energía y por eso tenemos nuestra reserva, independientemente a los hechos en que cada uno de estos imputados hayan podido incurrir en crimen contra el Estado de la República Dominicana, que con eso tampoco tenemos defensa. Nosotros no tenemos ningún tipo de defensa contra aquel que haya hecho una cosa que atente contra los recursos del pueblo, con el presupuesto del pueblo dominicano, que lo haya tomado para hacer lo que le da la gana, pero sigue siendo una pifia, sigue siendo una debilidad que el Ministerio Público, mencionado ya varios casos de similares a gente que corresponden al oficialista partido del PRM, no se han tocado ni con el pétalo de una rosa hasta este momento. A manera de conclusión, entiendo, soy partidario de que la clase política, de manera constante incluso, debe abrir un foro de discusión política y social que evidentemente analice el comportamiento de la sociedad y que analice el comportamiento económico. Sin embargo, doctora Margarita Cedeño de Fernández, Cedeño Lizardo, jamás un pacto debe versar en la protección, en la vigilancia de aquellos que desde posiciones públicas fueron al Estado única y exclusivamente a beneficiarse del erario público y que se haga un pacto para protegerlo.